Sí, no, no, Mm. Bien. Buenas noches, señores alumnos. Vamos a empezar el curso del día de hoy con esta parte que se trata del trazado de colectores. Bien, ya hemos visto parte de esta presentación y esta nada más es un complemento a la parte de la presentación que ya habríamos visto. Sabemos que los sistemas se dividen en convencionales y no convencionales. Aquellos convencionales son los sistemas separados donde el agua con contenido orgánico va por un lado y el combinado cuando el agua pluvial y el que lleva las aguas negras están juntos. Sistemas no convencionales son condominiales, los sistemas sin arrastre de sólidos y los sistemas de disposición aislada. Hemos visto también cómo se pueden conformar, digamos, en bayoneta, en abanico, todos los sistemas dependiendo obviamente, de cómo está dispuesta las curvas de nivel. Siempre en alcantarillado sanitario, siempre las curvas de nivel y toda la salida van a llevar a un solo punto. Ese solo punto después va a llevar al emisario. En agua pluvial no sucede lo mismo. En agua pluvial pueden haber muchas salidas, ¿no es cierto? Y estas salidas pueden estar conectadas al drenaje principal o a uno de los drenajes secundarios, llámense los drenajes secundarios, las torrenteras, canales y el drenaje principal, el río.
¿no es cierto? Entonces podemos tener ambas cosas. Bien. Los ejes del alcantarillado sanitario vienen siempre en el centro de las calles. Esto tenemos que ver siempre. Cuando la calle sea muy ancha, mayor a 15 metros, voy a tener la posibilidad de tener dos ejes, uno para una calle y el otro para la otra calle. Ya habíamos visto que previo al cálculo hidráulico voy a determinar la pendiente mínima y esa pendiente mínima me va a decir por dónde va a ir el interceptor. Y las distancias que voy a medir en la topografía van a ser siempre de crucero a crucero. Entonces, para el trazado siempre voy a ir desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Y ahí voy a ir ubicando las cámaras y todas las cámaras las voy a ir ubicando en todas las esquinas y los cruceros. ¿Cierto? En corte, obviamente, las cámaras, los tubos tienen que poder resistir los esfuerzos debido a la sobrecarga de vehículos normalmente, ¿no es cierto? Sí, eso sobre todo para el alcantarillado pluvial. A veces tengo el alcantarillado pluvial muy a la superficie. En los alcantarillados sanitarios normalmente voy a comenzar con 1,30 de profundidad, así que no voy a, y va yendo de acuerdo a la pendiente, por lo tanto, no estoy esperando roturas debido, digamos, en el alcantarillado principal, debido a que no tengo tapada, no tengo suficiente relleno por encima de la clave. No voy a tener ese problema, ¿no es cierto? Y voy a ver cuáles son los valores permitidos de acuerdo al tipo de tubería que estoy empleando. Puede ser 1 metro de tapada mínima, como les digo, 1,30 va a ser la excavación mínima. Y si pongo una tubería de 6 pulgadas, o sea, 150 milímetros, la tapada va a ser entonces 1,15, ¿no es cierto?, a la clave. Y voy a ir a hasta profundidades de hasta 5 metros. En lo posible no voy a pasar 5 metros. En alguna ocasión sí es posible que pase un poquito más allá de los 5 metros. Debo tomar en cuenta entonces la conexión domiciliaria para la primera de las profundidades cuando estoy iniciando el diseño. Entonces, cuando estoy iniciando el diseño, voy a tomar en cuenta que la última casita, o digamos, la primera casa que se va a acomodar y se va a conectar al alcantarillado público tiene que tener la necesaria pendiente, que en este caso es 2%. 2% de pendiente, con ese 2% voy a poder tener mi profundidad necesaria. Estos son los anchos de zanja, ¿no? Dependiendo del diámetro, por ejemplo, si mi diámetro es de 800, entonces hasta 2 metros voy a tener 1,35 sin entibado, 1,45 con entibado. Pasando los 2 metros y hasta 1,45 ya sin entibado, 1,60 con entibado. Y pasado los 4 metros es 1,55 sin entibado y 1,80 con entibado. Gran discusión, me ha generado esto con uno de mis supervisores ahora en el proyecto que estoy haciendo, ¿no es cierto? Porque, bueno, él me dice, yo ya me he pasado los 2 metros, me he pasado 2,10 o 2,01 y ya quiero cobrar el ancho de zanja, 0,80. Pásate 2,20 quizás, ¿no es cierto? Y te pueda poner el ancho. Pero en realidad, estrictamente hablando, si me paso 2 metros, ya tengo que estar en este siguiente cuadro, ¿no es cierto? Para poder pagar el ancho de zanja necesario. Entonces, tienen que tomar en cuenta en la especificación técnica de qué ancho de zanja estoy hablando y de qué profundidad estoy hablando. Si es la profundidad media, es la profundidad al inicio o es la profundidad al final. Normalmente cuando vaya a hacer la construcción de mi alcantarillado voy a dividir los 100 metros que tiene de cámara a cámara en trazos de 20 metros.
Entonces, cada 20 metros voy a calcular la excavación. Por lo tanto, ya en 20 metros ya puedo definir entonces una profundidad media en los 20 metros para poder ver si estoy en el rango de 2 a 4 metros o estoy en el rango de 2 metros todavía para poder hacer el pago a mi contratista. Dos colectores de diferentes nunca he colocado, no lo haga. La numeración, como les digo, la numeración ya no importa. En la numeración te la va a colocar el software que vayas a emplear, a menos que estés haciendo a mano. Si estás haciendo a mano, y es otra cosa. Esto también viene en la normativa, cómo vas colocando las cámaras. Esto ya lo hemos visto. ¿No es cierto? Simplemente estamos repasando para ya entrar al diseño y esta es la numeración. Hemos dicho, si estás haciendo a mano, entonces el trazo más largo corresponde a la numeración entera y ahí viene después los que aportan al 2, tiene 2.1, 2.2 y otra vez un trazo largo hasta el 2.5. Los que aportan al 3 ya viene 2.3.1. A partir del 2.3.1 tienes el 2.3.2, por tanto esta es una subred principal y aquí va a venir la 2.311 y así voy a ir entonces señalando cómo es el tema este de poder hacer el diseño. Esto, cuando estemos haciendo la asignación de caudales con respecto a las áreas, esta es una manera de cómo puedo hacer. Entonces tiro en los cuadrados, tiro diagonales y cada flecha me está indicando hacia dónde es el aporte. Una vez que aporta hacia un lado, todo el aporte se va a poner a la cámara superior, nunca a la cámara inferior, porque si no el tramo estaría sin agua. Por eso es que todo el aporte vamos a siempre a ponerlo a la cámara superior. ¿De acuerdo? Eso es. Los planos de diseño, ya les he mostrado planos de diseño, cómo se hacen. ¿No es cierto? En este caso, aquí está la cota terreno y aquí está la solera. Y aquí yo suelo poner la profundidad de excavación. Cota terreno, cota solera y profundidad de excavación. Entonces, poco más o menos voy a tener la idea de cuánto es de que voy a excavar. Estas son las nomenclaturas que normalmente voy a emplear. ¿No es cierto? Y ahí termina simplemente esta parte que es el trazado, que es un replanteo nomás del trazado de las curvas de las redes. Ya hemos visto también los caudales, con qué caudales vamos a ir. Veamos un poquito más de la norma antes de iniciar la hidráulica el sábado recién voy a iniciar la hidráulica de los conductos. Entonces vamos a ver la norma un poquitito. Algo más de la norma. Bien, entonces esta es la norma y voy a ver pendientes. Ahora sí vamos a control F, pendiente. Listo, entonces next. Ya. Y aquí quedamos. Ok. Hemos visto entonces todo lo que es las ecuaciones de Harmon y hemos visto además lo que es el caudal de diseño. Y en el caudal de diseño hemos dicho que estos tres primeros son los que vamos a tomar en cuenta. Rara vez vamos a tomar en cuenta el otro, que son las sumatorias de caudales industriales, caudales especiales, caudales comerciales, caudales públicos.
Ya les he comentado que eso no he visto hasta ahora en mis 30 y pico años de diseño, actividad profesional que tengo. Bien, para las ecuaciones, la ecuación que siempre voy a emplear va a ser la ecuación de Manning, pero en su otra forma, en su forma de caudal, aquí. ¿No es cierto? Es más fácil encontrar la forma de caudal a que utilizar la forma de velocidad. No vale la pena entonces encontrar con la forma de velocidad. Vamos a ver si puedo ver aquí. Entonces, caudal va a ser igual entonces al área sobre N, ¿no es cierto? Radio hidráulico elevado a la 2/3 y pendiente elevado a la 1/2. Ese es entonces, perdón, este radio hidráulico cuando se trate de tubo lleno siempre lo voy a poner como radio hidráulico mayúscula, ¿ya? Y la pendiente mayúscula. Entonces, este es aproximadamente la ecuación de Manning, es esta misma ecuación, pero colocada en función del caudal. ¿De acuerdo? Entonces, he colocado en función del caudal lo que es la ecuación de Manning, nada más. ¿No es cierto? Y eso es lo que tengo. N es el coeficiente de rugosidad de Manning. El coeficiente de rugosidad de Manning para alcantarillado sanitario es siempre 0.013. Siempre. Cualquiera que sea el material, vas a emplear como coeficiente de Manning 0.013. Eso debido a que en el tiempo, cuando está funcionando el alcantarillado sanitario, cualquiera que sea el material, se va a formar en el contacto del agua con las paredes del tubo una biopelícula. Y es esta biopelícula la que da la característica de rugosidad, digamos, a lo que es la característica de rugosidad, a lo que es la coeficiente de Manning. Muy bien. Entonces, los cálculos tienen que ver, los cálculos geométricos, con la sección circular. Existen otros cálculos que son para secciones no circulares. Ya, por el momento, simplemente vamos a hacer los cálculos a sección circular. Ya después hay toda una lección que tengo para un cachito para ver los caudales, las secciones que no sean circulares. Veamos si la tengo por aquí y está disponible. Hay varios tipos de secciones circulares, ovoides, y eso vamos a ver con calma cuando estemos estudiando entonces la parte de las secciones. Por el momento vamos a estar estudiando nada más las lecciones, las cosas que son a flujo, las ecuaciones de diseño que son a flujo, a tubo lleno. Vamos a ver entonces esto que son las ecuaciones de diseño. Dentro de las ecuaciones de diseño, la principal de la ecuación es la ecuación de Manning, que viene en la normativa, viene en su presentación como velocidad. Velocidad 1/n, radio hidráulico a la 2/3, pendiente de la energía a la 1/2. En esto, tenemos que ver que la pendiente, no le pongo la pendiente de la línea de energía. En realidad, la ecuación de Manning tiene que ver con la pendiente de la línea de energía. Pero estamos viendo o estamos presuponiendo que en este caso tengo flujo uniforme. Cuando el flujo es uniforme, la pendiente de la línea de energía es la misma que la pendiente del canal. Claro, esto puedo hacer. La pendiente de la línea de energía es la pendiente del canal, por eso tomo ese. Pero esto solamente se da en el caso de que tenga flujo uniforme y nada más. En flujo uniforme, la distancia es el parámetro. Entonces,
la derivada del caudal respecto a la distancia te da una constante, ¿no es cierto? Porque siempre vas a mantener la misma sección al inicio y al final. Como discretizamos la red de alcantarillado en porciones de cada 100 metros, en esos 100 metros vamos a suponer que el caudal es uniforme y es permanente. Las dos cosas son falsas en realidad. Entonces yo suelo decir que en un alcantarillado sanitario y entre cámaras de inspección, el flujo es pseudo uniforme y pseudo permanente. Quiere decir que ni es uniforme ni es permanente, pero lo voy a tratar como si lo fuese, ¿no es cierto? Y entonces tienes la pendiente de la línea de energía tal cual. La sección llena es obviamente que voy a llenar todo el flujo, y si lo voy a ver de acá, voy a tener el área. Y el área es el área total, es el área circular, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4, siendo el perímetro pi por diámetro. El radio hidráulico es diámetro cuartos. Esto lo sabemos. El diámetro es área sobre perímetro. Si divido esta área sobre este perímetro, pi de se van a ir, pi con un d cuadrado va a quedar diámetro cuartos. Por eso el diámetro, el radio hidráulico es diámetro cuartos. También lo es si la sección está justito a la mitad. También el radio hidráulico es diámetro cuartos. ¿Y qué representa el diámetro? El diámetro o el radio hidráulico representa la capacidad que tiene el tubo de conducir agua. Los alcantarillados antes eran gigantononones. Voy a ver si tengo un alcantarillado de la antigüedad en alguna fotografía en internet. Vamos a ver. Eran unas bóvedas gigantonononas antes en los alcantarillados, ¿ya? Realmente no sé. Vamos a ver si están las bóvedas. Y si puedo encontrar, se las voy a poner. Si no, nada, pues. Más o menos era un tema así, el alcantarillado. Entonces, por aquí transcurre el alcantarillado y por aquí puedes caminar, ¿no es cierto? Entonces eran unas bóvedas gigantonononas el alcantarillado, ¿ya? Entonces se suponía que por aquí podías caminar, hacer el mantenimiento. Hoy en día sabemos que no es así. Yo todavía he caminado por estos alcantarillados en Nottingham. Realmente es interesante conocer esos temas, ¿no es cierto? Que son temas antiguos, ¿no? Ya no hay, obviamente, porque está fallando el radio hidráulico. Fíjense cómo son tan grandes estas cosas, ¿no? Entonces, el radio hidráulico entonces es incongruente, ¿no es cierto? Alguna vez han debido escuchar o oír la novela esa de La Bella y la Bestia vivía en los alcantarillados. Claro, podía tener hasta un living, ¿no es cierto?, en el alcantarillado del hombre, ¿no es cierto? Porque era realmente gigantón, no el alcantarillado, ¿no? No sé si es que es más, tengo uno más por aquí. No, este es Mansfield Road. Ok, entonces, esta es entonces la característica del radio hidráulico. Te indica la capacidad que tiene una sección, una tubería, de poder transportar el agua. La velocidad, si despejamos la velocidad, ¿no es cierto? Y el caudal están acá, pero esto es a tubo lleno, ¿no es cierto? La velocidad es 1 sobre n, radio hidráulico a la 2/3, pendiente a la 1/2, está en función del diámetro, ¿no es cierto? Y por eso es que está despejado.
Lo propio en el caudal. Caudal igual área sobre n, radio hidráulico a la 2/3 pendiente a la 1/2. Y ya despejando el radio hidráulico, porque sé que el radio hidráulico es diámetro cuartos, entonces, ¿no es cierto? Poniendo todo en función del diámetro, vendría a ser esta la fórmula. Pero es simplemente presentación, ¿no es cierto?, de la fórmula tal cual es la fórmula, ¿no es cierto? Bien. Si el flujo es parcialmente lleno, yo tengo que ver entonces que lo que tengo aquí adentro es un triángulo esférico. Aquí tienes, mira, 1, 2, y este es el triángulo esférico. Y la parte, este es el arco del triángulo esférico y esta parte hasta aquí va a llegar el agua. Entonces, H es hasta donde llega el agua, o sea, el tirante de agua en el alcantarillado. Tita es el ángulo subtendido entre los radios que están yendo hasta donde el agua, ¿no es cierto?, se junta con la pared del conducto. Entonces, si quiero el perímetro mojado, este de aquí sería el perímetro mojado. Deja ver. Todo esto correspondería al perímetro mojado. Entonces, ese sería el perímetro mojado, ¿no es cierto? No hay otro perímetro mojado. Entonces, voy a tener todo esto. Todo eso es mi perímetro mojado, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ver entonces, vamos a ver si tengo un marcador de resaltado por ahí. Aquí está. Creo que no va a resaltar nada. No resalta nada. Así que mejor es que le pongo con puntero láser. Esto no más. Entonces, este es mi perímetro mojado. Y este perímetro mojado está contenido en el arco A, D, B. Y hacemos las siguientes relaciones. El perímetro total es al ángulo tita. El perímetro grande es al ángulo subtendido tita. ¿Cómo? ¿No es cierto? Pi por D, ¿no es cierto? Que es el perímetro es pi por D. ¿Cómo? Pi por D es a los 360 grados. Entonces, el perímetro mojado va a ser pi de tita sobre 360 grados. Es tito, entonces, es pi de tita sobre 360 grados, dadas las relaciones que se están mostrando en esta diapositiva. El área mojada. El área mojada va a comprender al triángulo total, este triángulo que está sacado acá, menos este triángulo que está vacío. Bueno, el triángulo es un medio de la base por la altura, siempre. Pero la base de este triángulo tiene la particularidad de ser el perímetro mojado, que ya lo hemos sacado. Por lo tanto, el área es un medio de la base, que es pi de tita sobre 360. Y si mal nos recuerdan, es este, pi de tita sobre 360, que es el perímetro mojado, multiplicado por la altura. Y la altura de todo este triángulo es de medios, o es el radio. ¿No es cierto? Bien. Y voy a quitarle lo correspondiente a lo que está vacío acá de este triángulo. O sea, este triángulo vacío, que no está lleno de agua. Para ello voy a agarrar y voy a partir este triángulo en dos. Y voy a tener entonces un triángulo rectángulo. Nuevamente vamos a hacer que el área siempre es un medio de la base por la altura. Pero ahora vamos a ver aquí en este triángulo. Un medio de la base, pero la base es esta, A por C. Y la base es esta, entonces tengo que tener, este es el radio de medios, coseno de tita medios. Entonces, si divido esto en dos, ¿no es cierto? La base va a ser a un medio de D medios coseno de tita medios. Por la altura, a ver, al revés, la base es un medio de seno tita medios. Y la altura es esta. Esto es coseno. ¿No es cierto? De medios, coseno, tita media. Entonces, de medio, coseno, tita medio, de medio, seno, tita medios.
Entonces tengo los dos. Tengo la base, que es esta, y tengo la altura, que es este. Este es de medios, que es todo en esto, ¿no es cierto? Es de medios, coseno tita medios, y esto es de medios, seno de tita medios. Aquí está. Y de medios es este radio. Este radio es de medios, ¿no es cierto? Correspondiente entonces al triángulo rectángulo que estamos tomando en cuenta para sacar esta forma. Ya, entonces, multiplicando por 2, porque son dos mitades, solamente hemos sacado de una mitad. Ahora voy a multiplicar por 2. Aquí queda entonces diámetro cuadrado cuartos, ¿no es cierto? Porque aquí voy a tener de medios 2 por 2, 4 por 2, 8 para medio. Multiplico por 2, va a quedar cuartos de cuadrado cuartos y queda coseno tita medios y queda seno tita medios, que aquí están los dos. Pero aquí, seno tita medios, coseno tita medios, esto es una identidad trigonométrica y esto es seno de tita todo sobre 2. Entonces, si esto le pongo seno de tita todo sobre 2, esto va a ser diámetro cuadrado octavos, seno de tita. Entonces, ya tengo las dos áreas. Tengo el área del triángulo grande y tengo el área del triángulo que está sin agua. Entonces, corresponde hacer la resta. ¿No es cierto? Y la resta me va a dar entonces aquí, ¿no? Es esto menos todo esto. La resta me va a dar todo el área mojada, que es el área pequeñita. ¿No es cierto? Área del triángulo. Ya, ok. El área pequeñita me va a dar entonces la resta de los dos. Entonces, el ángulo tita lo voy a medir en grados sexagesimales, de tal manera que el radio hidráulico, ¿no es cierto?, es esto. La velocidad está expresada así y el caudal está expresado acá. ¿No es cierto? Entonces, en el flujo parcialmente lleno, entonces voy a tener la relación de tirantes. Esta es bien importante. Entonces, esta H es a todo el diámetro, ¿no es cierto? Y esto es igual, esta H sobre D es igual a 1/2 de 1 menos coseno tita medios. Coseno tita medios es esto. Coseno tita medios, que hay que sacarlo, ¿no es cierto? Entonces, si tengo toda la relación, esta relación H sobre D, estoy haciendo toda esta relación, esta Hcita sobre esta D, ¿no es cierto? Entonces, esto es 1/2 de 1 menos coseno de tita medios. ¿Ya? La relación de velocidades está aquí y la relación de caudales está aquí. Con eso en mente, voy a disponer entonces los ejercicios que van a venir a continuación. Pero tengo que tomar en cuenta sobre todo esta relación. Esta relación es ultra importante. ¿Por qué esta relación es ultra importante? Porque yo voy a poder calcular siempre el caudal, porque es el aporte de las casas a la tubería. Y siempre, dada la pendiente, voy a tener qué capacidad de transporte de caudal tiene ese tubo. Entonces, esta relación Q sobre Q siempre de los siempre es conocida. Y si tengo esto conocido, aquí lo único que va a ser incógnita es tita. Cuando tenga tita, tengo esto y tengo esto otro. Entonces, dependiendo entonces de cuánto es Q sobre Q, voy a tener tita y con tita voy a tener absolutamente todas las demás relaciones. Bien, señores, los ejercicios los vamos a hacer el día sábado, por favor, ¿ya? Hasta aquí nomás la clase del día de hoy. ¿Sí? Está bien. No. Hasta luego.